En 1872, se hizo un descubrimiento extraordinario en las ruinas de Nínive, una antigua ciudad asiria en lo que hoy es Irak. Austen Henry Layard, un arqueólogo británico, había estado excavando el sitio durante años, desenterrando restos de una civilización que alguna vez fue grandiosa. Enterrado bajo los escombros, el equipo de Layard desenterró miles de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Estas tablillas formaban parte de la Biblioteca Real de Asurbanipal, el último gran rey de Asiria. Entre los textos, había copias de escritos aún más antiguos de la civilización sumeria, que precedieron a los asirios por siglos. A los sumerios, que vivieron en Mesopotamia, se les atribuye la invención del primer sistema de escritura del mundo, la escritura cuneiforme, alrededor del 3200 a.C. El descubrimiento de las tablillas sumerias en Nínive proporcionó una visión sin precedentes de este mundo perdido. Aquí entra George Smith, un erudito autodidacta que trabajaba en el Museo Británico. Smith estaba fascinado por las lenguas antiguas y había aprendido a leer varias por sí mismo, incluyendo el cuneiforme asirio. Cuando le llegaron noticias de las tablillas de Nínive, inmediatamente reconoció su importancia y se puso a trabajar para descifrarlas. Smith pasó años estudiando minuciosamente las tablillas, comparando diferentes textos y buscando patrones en las marcas en forma de cuña. Su gran avance se produjo en 1872, cuando identificó un fragmento de una tablilla que contenía una historia asombrosamente similar al relato bíblico del Gran Diluvio. El descubrimiento de la tablilla del diluvio por parte de Smith causó sensación, ya que era la primera vez que un relato bíblico se veía corroborado por una fuente histórica independiente. Smith continuó su trabajo, publicando traducciones de numerosos textos sumerios, incluyendo epopeyas, himnos y relatos históricos. Gracias a Smith y a otros estudiosos pioneros, ahora tenemos acceso a una vasta biblioteca de literatura sumeria que ofrece valiosas perspectivas sobre esta antigua civilización. Entre los muchos aspectos fascinantes de la cultura sumeria revelados por el desciframiento de su escritura, se encontraba su complejo panteón de dioses y diosas. Los sumerios eran politeístas, creían en una multitud de deidades que controlaban varios aspectos del mundo natural y de los asuntos humanos. A la cabeza de este panteón estaban los Anunnaki, un grupo de poderosas deidades que desempeñaban un papel central en la mitología sumeria. El nombre Anunnaki significa literalmente aquellos que descendieron del cielo. Algunas de las deidades Anunnaki más importantes eran Anu, el dios del cielo; Enlil, el dios del viento y la agricultura; Enki, el dios del agua y la sabiduría; Ninhursag, la diosa madre; e Inanna Ishtar, la diosa del amor y la guerra. Los Anunnaki eran vistos como seres reales y poderosos que podían intervenir en los asuntos humanos. Los sumerios creían que su destino estaba entrelazado con la voluntad de los Anunnaki. Los Anunnaki ocupan un lugar destacado en muchos mitos y leyendas sumerios, pero quizás su papel más significativo sea en el poema de la creación, también conocido como Enuma Elish. Este poema épico, inscrito en 7 tablillas de arcilla, narra la historia de la creación del mundo y el ascenso de los dioses. Según el Enuma Elish, al principio solo existía el caos, representado por las aguas primordiales de Apsu, agua dulce, y Tiamat, agua salada. De su unión nació la primera generación de dioses. Sin embargo, estos primeros dioses eran revoltosos y ruidosos, perturbando la paz de Apsu y Tiamat. Ea, más tarde conocido como Enki, el dios de la sabiduría, se enteró del plan de Apsu de destruirlos y planeó un contraataque, acabando por matar a Apsu. Tiamat, enfurecida por la muerte de su consorte, creó un temible ejército de monstruos para librar una guerra contra los dioses más jóvenes, pero finalmente fue derrotada por Marduk, quien utilizó su cuerpo para crear los cielos y la tierra. A mediados del siglo XX, el mito de los Anunnaki adquirió una dimensión totalmente nueva con la obra de Zecharia Sitchin. Nacido en Rusia en 1920, Sitchin fue un escritor y autoproclamado estudioso de antiguos textos sumerios y acadios. Sitchin es más conocido por sus controvertidas interpretaciones de los antiguos textos sumerios,
que él creía que contenían la clave para comprender los orígenes humanos. En una serie de libros, comenzando con El 12º planeta, en 1976, Sitchin propuso que los Anunnaki no eran simplemente deidades mitológicas, sino seres extraterrestres que visitaron la Tierra en tiempos remotos. Las teorías de Sitchin se basaban en sus singulares interpretaciones de la mitología, la cosmología y la iconografía sumerias. Sostenía que los sumerios poseían un conocimiento astronómico avanzado, que heredaron de los Anunnaki. Según la interpretación de Sitchin, el poema de la creación no es un mito simbólico, sino un relato literal de un acontecimiento celestial que tuvo lugar hace miles de millones de años. Las teorías de Sitchin sobre los Anunnaki han tenido un profundo impacto en la cultura popular, especialmente en los ámbitos de la ciencia ficción, la fantasía y las teorías de la conspiración. Sus libros han inspirado a otros muchos autores, cineastas y artistas a explorar las posibilidades de los antiguos astronautas y la intervención extraterrestre en la historia de la humanidad. En la literatura, los Anunnaki han aparecido en novelas de autores como Neil Gaiman, David Brin y Michael Crichton. En el cine han aparecido en películas como Stargate y Transformers: La venganza de los caídos. La serie Alienígenas ancestrales de History Channel, que se estrenó en 2010, ha dedicado numerosos episodios a explorar las teorías de Sitchin y sus implicaciones. Los Anunnaki también se han convertido en un tema popular en los videojuegos, la música y el arte. A menudo se les representa como seres poderosos y tecnológicamente avanzados que desempeñaron un papel fundamental en la configuración de la civilización humana. Los Anunnaki, relegados antaño a los polvorientos archivos de la historia antigua, han surgido como iconos culturales en el mundo moderno. Su historia, una mezcla de antiguo mito y especulación moderna, ha cautivado la imaginación de millones de personas, suscitando debates e inspirando la creatividad en diversas formas de comunicación. El atractivo perdurable del mito de los Anunnaki probablemente reside en su capacidad para conectar con cuestiones humanas fundamentales sobre nuestros orígenes, nuestro propósito y nuestro lugar en el cosmos. Tanto si uno se adhiere a las teorías de Sitchin como si las descarta por considerarlas pseudociencia, no se puede negar el impacto cultural de su obra. Reintrodujo al mundo la rica mitología de la antigua Sumeria y provocó un debate global sobre la posibilidad de vida extraterrestre y su potencial influencia en la historia de la humanidad. El mito de los Anunnaki sirve como un potente recordatorio del poder de la narración y de nuestra fascinación imperecedera por lo desconocido. Los Anunnaki se encuentran en la encrucijada del mito y la realidad. Son deidades antiguas entretejidas en el tejido de la cosmología sumeria, pero también se han convertido en iconos modernos de la especulación extraterrestre. Su historia pone de manifiesto el poder imperecedero de las narraciones antiguas para trascender el tiempo y la cultura, al tiempo que nos recuerda la tendencia humana a buscar explicaciones para lo desconocido. Mientras que la comunidad científica descarta en gran medida las interpretaciones de Sitchin y la noción de los antiguos astronautas, los Anunnaki siguen prosperando en el ámbito de la cultura popular. Sirven como fuente de inspiración para artistas, escritores y cineastas, alimentando nuestra imaginación y empujándonos a contemplar la inmensidad del universo y los misterios que puede albergar. En última instancia, la cuestión de si los Anunnaki eran dioses, extraterrestres o simplemente producto de la imaginación de nuestros antepasados sigue sin respuesta, pero su legado reside en la sensación de asombro y curiosidad que evocan.